Roma Santa, la casa de la bestia es una película de terror y suspense dirigida por Paco Plaza. En la Galicia del siglo XIX se producen una serie de brutales crímenes en los que las víctimas aparecen desmembradas y sin grasa en sus cuerpos. Mientras la comunidad busca explicaciones, algunos creen que se trata de ataques de lobos, pero otros creen que hay algo mucho más siniestro detrás de estos crímenes. Un comerciante ambulante llamado Manuel Blanco Roma Santa se convierte en el principal sospechoso y pronto se revela que esconde un oscuro secreto. Roma Santa no es humano. Es un lobo. La Fantastic Factory buscaba potenciar a directores españoles. Tras dirigir El segundo nombre en 2002, Paco Plaza fue elegido para dirigir la película. La idea surgió cuando Brian Yuzna descubrió artículos sobre el caso, y el guión se basó en la novela de Alfredo Conde, Roma Santa, Memoria incierta del hombre lobo, aportando una visión entre el mito y la realidad del célebre asesino. Manuel Blanco Roma Santa nació en 1809 en Regueiro, Orense. Al nacer, sus padres lo registraron como Manuela, tratándola como niña hasta los 8 años, cuando se descubrió que, pese a sus genitales femeninos, presentaba altos niveles de hormonas masculinas. Actualmente se considera que pudo haber sido un caso de hermafroditismo. El aspecto físico de este hombre lo delata. Roma Santa era un hombre de pequeña estatura que no superó el 1,40 m. Sabía leer y escribir, algo poco común en su época. Roma Santa se estableció en Allariz, donde rápidamente se ganó la confianza de los habitantes. Con su trato afable y apariencia inofensiva, se ofreció a acompañar a mujeres y niños a Santander con la promesa de encontrarles trabajo. Sin embargo, tras emprender el viaje, nadie volvió a saber de ellos. Con el tiempo, la desaparición de estas personas despertó sospechas. Se decía que un comerciante vendía jabones y ungüentos hechos con grasa humana, y los rumores pronto apuntaron a Roma Santa. Al darse cuenta, se fue de Allariz, pero en cada pueblo que visitaba, dejaba tras de sí nuevas desapariciones y asesinatos, forjando la leyenda del primer asesino en serie documentado en España. Un lobo mata por instinto. En 1852, Roma Santa fue capturado en Toledo y llevado a Allariz para ser juzgado. Durante el proceso confesó haber cometido 9 de los crímenes que se le imputaban. Según su testimonio, sufrió una maldición que lo transformaba en hombre lobo por las noches, perdiendo el control sobre sus actos. El diablo puede apropiarse del 9º hijo, y yo soy el 9º hijo de mi padre. La primera vez que me transformé fue en la montaña. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control. Y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Si pudiéramos penetrar en su mente, aprenderíamos tanto. Manuel Blanco Roma Santa fue condenado a muerte por garrote vil, pero su abogado logró que la reina Isabel II le conmutara la pena por cadena perpetua, argumentando la necesidad de estudiar su supuesto caso de licantropía. A partir de ese momento, nació la leyenda del hombre lobo en España. El destino final de Roma Santa sigue envuelto en misterio. Algunos aseguran que murió asesinado por sus compañeros de celda, mientras que otros afirman que sucumbió a un cáncer de estómago. Entonces, ¿qué pongo en el informe? Por un lado, si realmente parecía licantropía clínica, su percepción de la realidad estaba distorsionada, lo que podría haber reducido su responsabilidad penal bajo la consideración de enajenación mental. También cabe la posibilidad de que utilizara esta explicación como una estrategia de defensa para evitar la ejecución, aprovechando la superstición de la época. Además, abre el debate de hasta qué punto una enfermedad mental exime de responsabilidad de actos violentos, un dilema que sigue vigente en la criminología. Sería más exacto decir que soy un lobo, que en ocasiones se convierte en hombre. Las palabras de Roma Santa de la película reflejan una visión perturbadora de su propia identidad. Esta declaración revela una profunda disociación entre su ser y su percepción de sí mismo, lo que refuerza la idea de que, para él, la monstruosidad no era un cambio físico, sino una lucha interna entre sus 2 naturalezas, la bestia y el hombre. Vemos a Manuel Blanco Roma Santa integrado en una familia conformada por María, su hija Teresa y su hermana Bárbara. Con su actitud amable y persuasiva, Roma Santa convence a María de viajar a Santander, prometiéndole que ahí Teresa podrá aprender lenguaje de signos. María acepta la propuesta de Roma Santa. Movida por los celos hacia su hermana, María discute con ella, le informa de que no los acompañará a Santander. Finalmente, Bárbara se queda sola, mientras su hermana y sobrina parten junto a Roma Santa. Roma Santa decide parar para descansar. María aprovecha para darse un baño, dejando a Teresa a solas con Roma Santa. Al regresar, se da cuenta de que su hija no está y comienza a buscarla desesperadamente. Finalmente, encuentra el cuerpo sin vida de Teresa. En shock, María levanta la mirada hacia algo fuera de plano y antes de que pueda reaccionar,
Mientras tanto, Bárbara recibe la visita del fiscal Luciano de la Bastida, quien investiga las desapariciones. Le muestra el cuerpo sin vida de una joven, preguntándole si es Teresa. Bárbara observa con angustia, pero finalmente responde que no es ella. Los investigadores encuentran algo entre el cabello de la víctima. Nadie de por aquí podría permitirse unos pendientes como estos. Roma Santa regresa con Bárbara y le asegura que María y Teresa están bien en Santander. Con su encanto y palabras persuasivas logra ganarse su confianza y con el tiempo la seduce. Un día, mientras se abrazan, un hombre misterioso los observa, apuntando a Roma Santa con una escopeta, justo cuando está a punto de disparar. Roma Santa atiende cuidadosamente la herida de Bárbara, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Conmovido por su gesto, le entrega un colgante como muestra de su gratitud. Bárbara, aún dolorida por la herida, lo observa con sorpresa, pero su expresión cambia cuando reconoce la joya en el colgante. Es la misma que encontraron en el cabello de la joven asesinada. Esa noche, impulsada por la sospecha, Bárbara decide investigar el carruaje de Roma Santa. Rebuscando entre sus pertenencias, descubre un fajo de cartas escritas en nombre de sus víctimas, utilizadas para engañar a sus familias y hacerlas creer que seguían con vida. Roma Santa se despierta y se da cuenta. De repente, los caballos se descontrolan y comienzan a tirar del carruaje, arrastrándolo violentamente. En el caos, una lámpara de aceite cae al suelo, provocando un incendio dentro del vehículo. Antonio, el hombre misterioso que intentó matar a Roma Santa, encuentra a Bárbara y la rescata. Antonio se reúne con Bárbara y el fiscal Luciano. Asegura que Roma Santa es un hombre lobo y que lo ha visto transformarse para matar a sus víctimas. Luciano se muestra escéptico. Sospecha que Antonio, lejos de ser un testigo, podría ser en realidad cómplice de los crímenes. Por favor, te lo suplico. Manuel me forzó a hacerlo. ¡No soy un monstruo! Roma Santa logra escapar, pero Bárbara y el fiscal Luciano no están dispuestos a dejarlo huir. Siguiendo su rastro, recorren varios pueblos, preguntando a la gente si lo han visto. Las pistas los conducen hasta una extensa plantación de maíz. Bárbara finalmente se encuentra cara a cara con Roma Santa. Temblorosa, sabe que tiene la oportunidad de acabar con él de una vez por todas. Con un arma en la mano, duda, atrapada entre el miedo, la rabia y los recuerdos. Justo cuando parece tomar una decisión, el juicio de Roma Santa finalmente tiene lugar y las tensiones llegan a su punto máximo. El profesor Phillips, un experto en enfermedades mentales, aboga por que Roma Santa sea encerrado en un manicomio, con la intención de estudiar su caso de licantropía desde un enfoque médico y psiquiátrico. Señoría, esto es una farsa absurda. El fiscal Luciano se opone rotundamente, argumentando que Roma Santa debe ser juzgado por sus crímenes. Ante la controversia, el juez decide suspender la sentencia, pidiendo más tiempo para reflexionar y estudiar a fondo el caso. El prisionero quedará en manos de la justicia hasta que el tribunal se vuelva a pronunciar. En un último acto de venganza, Bárbara decide visitar a Roma Santa en la cárcel, enfrentándose a la pesadilla que ha marcado su vida. Entra en la celda con una mezcla de rabia, dolor y recuerdos de todo lo que ha perdido y las mentiras que ella misma creyó. Bárbara pone fin al reinado de terror de Roma Santa. Su acto, aunque impulsado por la venganza, cierra el ciclo de sufrimiento que ella y muchas otras personas soportaron a manos del hombre o de la bestia.